decirles que Dios es bueno. Dios pone las piezas juntas y Él sabe cómo. Y cuando uno se está preparando para predicar la palabra del Señor, no hay cosa más linda que poder tener el testimonio del mismo Espíritu Santo de que Dios está en control. Y cuando yo escuchaba a los niños cantar, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Luego recitar el Salmo 23 de fortaleza. Y luego la danza sobre la valentía. Me sentí tan bien, porque el tema de esta mañana es todoterreno. Así es que prepare su corazón, porque Dios tiene una palabra para nosotros. Dios me ha edificado grandemente. Quiero, antes de empezar, pues una vez más, darle gracias a todos los amigos y las personas que nos acompañan hoy. Bienvenidos, siéntase en casa, su familia, y estamos para servirles. Si después del servicio, durante la semana, usted quiere contactar a uno de los pastores o quiere platicar con alguien, estamos para eso. Esa es nuestra función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. ¿Listos? El tema de hoy es todoterreno. Yo sé que aquí hay muchos hermanos que le fascina manejar vehículos pesados, de esos que no le preocupa si está nevando, si está hielo, si hay lluvia. No le preocupa si hay que usar la fuerza porque traiga un carro todoterreno. Lo que es más, el que tiene un carro todoterreno ve a los que tienen el carro pequeñito y lo ve así como quien dice, pobrecito, ¿verdad? ¿Quién sabe que llegue? Porque se siente tan seguro de que está manejando un vehículo que tiene la capacidad de enfrentar diferentes dificultades. Déjeme decirle antes, los vehículos de todoterreno fueron diseñados por una necesidad. Y es que en este país, en el siglo del siglo XX, se dieron cuenta de que cada vez había más retos para poder enfrentar las guerras. Y ante la necesidad de pelear guerras y ser efectivos, el ejército de los Estados Unidos pidió que se diseñaran vehículos capaces de poderse mover en todo terreno para de esa manera poder enfrentar cualquier obstáculo, cualquier dificultad y ser victoriosos en la guerra. Lo primero que vieron era cómo hacían con sus vehículos para poder fortalecer sus llantas, de tal manera que pudiesen agarrarse, tener tracción y poderse mover, no importase el terreno, ya fueran rocas, ya hubiese lodo, ya hubiese nieve, lo que fuese, que ese no fuera un obstáculo para poderse mover. Revisaron el chasis, la estructura del vehículo y dijeron hay que fortalecerlo, porque un vehículo para la guerra, si va hacia adelante, necesita tener una fortaleza para poder enfrentar cualquier choque, cualquier golpe que reciba al frente. Y fortalecieron los ángulos o las flechas del vehículo de tal manera que pudiese resistir un golpe frontal. Fortalecieron la parte de atrás porque dijeron muchas veces el vehículo va a chocar o va a recibir impactos mientras va hacia adelante. Y eso quizá el motorista puede obviarlo un poco, pero hay golpes que se reciben por la parte de atrás que no se están viendo. Así que decidieron fortalecer ese vehículo también por la parte de atrás. Fortalecieron la parte de abajo para poder cuidar su tanque del combustible y para que todas las piezas críticas no fuesen rotas a la hora de poder enfrentar los obstáculos. Lo levantaron del nivel de la tierra porque eso hacía de que un vehículo muy bajo, cualquier obstáculo, por pequeño que fuera, topa, choca y lo destruye o lo detiene como mínimo. Así que le subieron el nivel. Eso es el diseño
de un vehículo todoterreno. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros? Aquí no habemos mecánicos, ni necesariamente tenemos eso nosotros. Y aquí viene el mensaje para nosotros y la manera como Dios me habló. Y es que nosotros no podemos evitar las dificultades que vamos a encontrar en la vida. Nosotros no tenemos la capacidad de ver el mañana, solamente el hoy, y podemos recordar el ayer. Pero qué obstáculos vamos a enfrentar adelante no los conocemos. Sin embargo, como personas, como hijos de Dios, necesitamos equiparnos, prepararnos, no solamente para aquello que ya proyectamos y podemos visualizar, sino para aquellas cosas que son inesperadas y no las tenemos. Y la Biblia tiene muchos ejemplos. Y empiezo con lo que nos habla en el libro de Efesios, capítulo 6. Y es que al igual que el ejército visualizó una necesidad de fortalecer los vehículos para poder enfrentar los obstáculos y moverse en todo terreno, Dios ha hecho una provisión para sus hijos, sabiendo de antemano que en este mundo tendríamos aflicciones, pero que no teníamos que temer. Nuestro temor por lo general se viene en el momento que nos vemos a nosotros y vemos nuestro propio potencial, nuestra propia capacidad, y descubrimos que no somos capaces de sobrepasar o vencer ese obstáculo. Y viene aquí en el libro de Efesios, desde el verso 10 del capítulo 6 en adelante, habla de la armadura de Dios. Muchos de nosotros la conocemos, las hemos recitado y la hemos enseñado. Pero esto no es solamente para recitarlo, para leerlo y para enseñarlo. Este es un equipamiento en donde Dios dice, hay debilidades, hay necesidades y hay una forma de cómo fortalecernos. Y dice, por lo demás, hermanos, dice Pablo acá, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes. Y comienza a darnos la lista de esta armadura. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cuando yo leo esta palabra, me da una fortaleza saber, no solamente que mis obstáculos, que mis dificultades no las tengo que enfrentar yo solo, sino que tengo un Dios todopoderoso que no solamente perdona mis pecados, sino que suple ante mis necesidades, que me fortalece en aquellos momentos difíciles. Pero no solamente eso, me da las instrucciones
para poder equiparme de poder enfrentar esos momentos. No es un secreto que para muchos de nosotros pequeños obstáculos nos pueden detener. Yo no sé cuál es su experiencia, pero a mí pequeñas cosas quizás me han desanimado. Pero aquí está la clave. ¿Cuáles son las áreas débiles que Dios tiene que fortalecer para poder sobrepasar los obstáculos y enfrentar aquello que venga? Porque muchas cosas que nosotros vamos a enfrentar, nosotros no las podemos controlar, pero sí podemos fortalecernos en el Señor, tomar la armadura de Dios y echar para adelante sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino es en Él. Recuerdo en mi país hay muchas colinas y era bien común, posiblemente usted se identifique con esto, ver a personas manejando vehículos que no eran todoterreno, bajitos, pero atrevidos, y pasaban con los carros. Muchas veces había llovido y querían subir las colinas con esos vehículos. Recuerdo en cierta ocasión había alguien que era mecánico y cuando pasó con el vehículo queriendo subir la colina dijo: no va a subir, ese carro no le aguanta, ya se le va a quedar. Al rato oímos que le decía el mecánico dice: ya se le quedó. Muchas veces cuando más bulla hacemos, ya estamos patinando, ya no nos estamos moviendo, porque descuidamos el equiparnos y tomar la armadura de Dios para poder enfrentar las dificultades. Y hemos sido muchas veces tan poco sabios que aún sabiendo aquellas cosas que no debemos de enfrentar sin tomar en cuenta a Dios, nos hemos atrevido a quererlo hacer y luego estamos patinando. Y por el orgullo no queremos reconocer que ya no nos estamos moviendo, solo estamos haciendo bulla. Solo estamos aparentando. Pero déjeme decirle, Dios quiere levantar un grupo, personas, un ejército de hombres y mujeres que seamos todoterreno, que no nos detenga nada, que en el nombre del Señor nos movamos hacia adelante, porque en Él somos más que victoriosos. Hay un ejemplo, es muy común que cuando los obstáculos llegan, las personas dicen: estoy pasando una tormenta. Y a las dificultades le llamamos tormenta muchas veces. Y algo interesante sucede con las tormentas. Las tormentas solamente en la Biblia encuentro que un solo hombre en condición de hombre, Jesucristo, que pudo detener una tormenta. Por lo demás, aquí estamos todos pendientes de una tormenta de nieve, pero nadie de ustedes, ni nosotros, ni aún el gobierno, ni el más poderoso puede detener lo que venga. Amén. Así que lo primero que nosotros entendemos es que las tormentas están fuera del control de nosotros. El único que puede detenerlas es Dios. Las dificultades vienen. Si nosotros no tenemos la capacidad y nos hemos fortalecido en el Señor, no podemos salir victoriosos ante las dificultades. Y el libro de Mateo, capítulo 8, hay un pasaje que usted conoce muy bien. Y yo lo quiero agarrar como referencia hoy sobre las tormentas. Y es en la experiencia cuando Jesús, en el verso 23 en adelante del capítulo 8 de Mateo, dice aquí este pasaje de la tormenta, dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. No eran cualquier cosa, eran los discípulos de Jesús, del mismo Dios. Lo siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande, una tormenta, pero era una tormenta fuerte. Y dice, tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y luego le dice: entonces levantándosela, dijo, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Eran los discípulos. Antes de eso, usted se va a dar cuenta que los discípulos habían pasado con Jesús y habían visto los diferentes milagros poderosos que Jesús había hecho con ellos, estando con ellos. Cualquiera diría: si estos discípulos fueron testigos de lo que Dios hizo, estos tipos, como dice el pastor Alfredo, están con todos los poderes, llenos de fe. Sin embargo, en este momento dice que tuvieron miedo. Mire, hermano, nosotros tenemos que entender que cuando tú tienes miedo, cuando yo tengo miedo, en ese momento me puedo paralizar. Cuando los obstáculos llegan y me dan miedo, porque pienso en mis capacidades y me siento limitado, entra en mí una gran ansiedad. Y la ansiedad llega porque no tengo control, porque esto sale de mi control. Y las circunstancias muchas veces hacen eso. Nos sentimos débiles cuando sentimos que no podemos nosotros. Pero en esta mañana el Señor quiere que entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Dios en nosotros, que en Él somos más que vencedores y que no hay obstáculo, no hay tormenta, no hay dificultad para la cual Dios no ya haya hecho la provisión. Y para eso necesitamos crecer en fe. Pero mire cómo es el enemigo, a través de las dificultades muchas veces nos detiene y dice: cuando yo tengo miedo, entra en mí esa ansiedad. Como me da temor, entra la ansiedad. Y cuando entra la ansiedad a mi vida, comienzo a dudar. Y cuando dudo, desaparece la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Conclusión: Dios quiere que crezcamos en fe. En otras palabras, que nosotros nos hagamos a un lado y entendamos que somos más que victoriosos en Él, pero no en nuestras capacidades. Porque Dios conoce, pero muchos de nosotros quizás no hemos crecido en fe porque no queremos. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito. Cuando Dios quiera meterlo a su taller para diseñar una estructura y fortalecernos, no se corra. Lo primero que agarraron los vehículos fue: vamos a tener que levantarlo a un nivel que lo aleje de la gravedad de la tierra. La gravedad de la tierra 9.8. A medida que se levanta un poquitito, pues hay menos atracción. Algunos de nosotros queremos ser todoterreno en lo espiritual, pero queremos movernos a través del mundo, a través de lo que el mundo nos ofrece, y no nos queremos levantar. Cuanto más bajos estamos, cualquier cosita nos detiene. Quizás el Señor lo que quiere es levantarnos, amén, para que crezcamos en fe y para que de esa manera nos movamos al otro nivel, para poder sobrepasar los obstáculos. Por eso es que muchas veces nos hemos detenido, ¿verdad? Y nos hemos paralizado. Ahora, muchos de nosotros posiblemente diríamos: si yo supiera cuándo va a venir la dificultad, posiblemente yo me prepararía. Amén. Así que algo importante que tenemos que considerar es que las tormentas, las dificultades no se anuncian. Muchas veces las tormentas llegan así de repente y tú no te las estás esperando. No se trata de llamar al pastor o venir en ese momento a comenzar a ayunar y a orar. Se trata de estar ya preparado para poder enfrentar aquello que nos viene al frente en el nombre del Señor. Pero ya estar ahí. Esta armadura es para estar listos.
Mi hermano, si pequeños obstáculos nos detienen, ¿cómo tú y yo manejaríamos las bendiciones de Dios? Si las bendiciones de Dios significan responsabilidad. Las bendiciones de Dios traen compromisos, decisiones en las cuales tenemos muchas veces que definitivamente saber, yo no puedo, pero en el nombre del Señor yo me muevo. Y eso no es porque yo quiero, sino porque ya Dios así quiere y me lo ha mandado. Las tormentas en este pasaje que leímos, en el que acabo de leer de Jesús y los discípulos, se da en el mar de Galilea. El mar de Galilea es no es algo grande, es pequeño. Sin embargo, tiene las características para que se formen las tormentas. Y comentaba con mi esposa y hablábamos de las tormentas. Yo le decía, las tormentas, según lo que yo he estudiado, se forman a través de presiones altas y presiones bajas. Las presiones bajas son aquellas corrientes de aire caliente que está al nivel de la tierra o del mar o de los lagos. Y las presiones altas son las corrientes de aire frío que vienen en las partes altas. En esta parte el monte Hebrón estaba en la parte oriental del Galilea y en esa parte venían las corrientes de aire frío, pero el lago en esa parte que son desérticas pues producía un calor. Y la tormenta se forma cuando las presiones de aire frío chocan contra las presiones de aire caliente. Así es que matrimonios, si en la pareja hay un frío y un caliente, lo que produce es tormentas. ¿Me entendió? Porque hay un choque. Y como producto se forman tormentas de agua, de nieve, si es muy frío, de granizo y tantas cosas. Yo no sé cuál es la tormenta con la que Dios te va a permitir pasar, pero no las puedes controlar. Nadie puede detener eso. El salmista dice en el Salmo 135:7, dice que es Dios quien hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Ya el salmista está hablando de las tormentas acá. Y dice que solo Dios tiene el control de ellas. Y dice, Dios hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia. Los relámpagos es cuando el aire es roto a través de esa presión, suceden los relámpagos y los truenos. Así que los truenos son menos peligrosos. Y dice, saca de su depósito los vientos. Eso es lo que dice el salmista. Y usted se va a dar cuenta que a través de la Biblia encuentra testimonios donde la persona reconocía que esas dificultades, que esos momentos difíciles no estaban bajo su control. Y Ruth en el verso 21 del capítulo 1 dice, el Todopoderoso me afligió. Muchos momentos difíciles que pasamos, Dios los permite. Muchas veces lo permite las tormentas o las dificultades, no solamente para probar si estamos diseñados para soportar como hijos de Dios. Muchas veces lo que Dios hace a través de las dificultades es redireccionarnos, cambiarnos el rumbo del camino, porque el camino que llevamos es equivocado. Pero nosotros lo que hacemos ante las dificultades, como estamos muchas veces poniendo nuestra confianza en nosotros, es no reconocer que si Dios tiene control de ese momento, es mejor decirle, Señor, no entiendo por qué me desviaste de este camino, pero sí sé que tú tienes control y voy a obedecer. ¿Cuántas veces usted ha andado por montañas o por parques donde de repente encuentra obstáculos en una calle que está usted acostumbrado a caminar?
Y posiblemente de repente empieza que han puesto rocas o una defensa y dice, no traspase esta zona. Y usted dice, pero es que por aquí es más recto para llegar allá. Siempre he caminado acá y ¿por qué ahora no me dejan pasar? Posiblemente quien puso el obstáculo sabe que adelante hay un abismo, que algo ha sucedido y que si usted pasa va a haber una consecuencia. Cuando vengan las tormentas, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los obstáculos en nuestro caminar, no saltemos a saltar a conclusiones, sino que tomemos en cuenta a Dios y decirle, Señor, ¿por qué tú permitiste esto? Posiblemente Dios dice, vas a dar más vueltas, te va a tomar más, pero vas a llegar seguro. Si te vas acá, vas a caminar rápido, pero vas a ir al abismo y te vas a destruir. Dios está trabajando con cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no reconocemos. Queremos controlar las tormentas. Esa es una facultad que solamente Dios tiene, nosotros no tenemos. Nosotros solo tenemos que decirle, Señor, estoy en tus manos, tú sabes. Job, en el momento de dificultad, cuando no entendió por qué las cosas pasaban, Job estaba diseñado a ser todoterreno. Y él dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Aleluya. ¿Cuántas veces usted y yo peleamos cuando perdemos pequeñas cosas? Peleamos por obtenerlas. Si es que mira, si Dios te quita es porque Dios te va a dar algo mejor. Punto. Dios nunca te quita las bendiciones materiales a cambio de las espirituales. Al contrario, cuando te las quita es porque Dios te quiere prosperar. Dios quiere llevarte al siguiente nivel, pero necesitamos crecer en fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si algo nos afecta muchas veces es que siempre estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Y lo más grave es que muchas veces estamos como los carritos esos pequeñitos. ¿Cuál era, mi amor? ¿El que querías? Un Cooper. Yo le dije, nada te está pidiendo el cuerpo. Créalo que ni me detuve a pensar en el precio porque después me averigué que era caro, ¿no? Pero me di cuenta que era un vehículo que aunque podía parecer cool, no estaba diseñado para enfrentar los obstáculos. Y que iban a haber consecuencias de andar ahí. Ahora me dice, gracias, papi, porque no me hiciste caso. Mira, este vehículo sí es más seguro. Aunque todavía no estaba tan seguro. Yo me siento más seguro en mi Ven. Ahí sí, ¿verdad? En ese trocón largo, ahí sí estamos. No. El punto acá es, nosotros tenemos que no confiar en nuestras capacidades. Si muchos de nosotros somos Coopers, y nos creemos que somos esos trocones de volteo, ¿verdad? Doble tracción. Y al primer vientecito vamos dando vueltas. Y el Cooper que se sentaba ahí no está, desapareció. Pequeñas ofensas ya nos paralizan. Mire, el Señor nos enseña, dice, resistid al diablo y vosotros oirá. Algunos no tenemos la capacidad de resistir. Lo que saben de vehículos saben que los carros resisten porque hay un engranaje que se pone y ahí se detiene, porque tiene que resistir la presión de la gravedad, ¿verdad? Para poder seguir hacia atrás. Algunos de nosotros, si nos detenemos, nos vamos de regreso. Ni siquiera patinamos. Ya no vamos a ir para adelante, vamos de retroceso y nos vamos a estrellar. Dios quiere que nos quiere equipar para hacer todo terreno. Que quizás no lo entendamos al principio, sí. Es que a Dios no hay que entenderlo.
A Dios hay que creerle. Y para eso necesitamos fe, fe, fe. Cuando nosotros tuvimos a uno de nuestros hijos, una de las opciones que los que no tenían fe tenían era abórtenlo. Pero nosotros dijimos, Dios nos lo dio. Y Dios sabe por qué nos lo dio. Y ahora es de una gran bendición. Para dar un ejemplo, muchos pueden decirte qué hacer. Tú y yo tenemos que movernos en fe. Amén. Ahora, algo que quizás aquí vemos en el pasaje es que me imagino que al igual que usted y al igual que ellos, usted y yo hemos pasado por esta etapa de que dice que un momento cuando ellos vieron, les dio la tempestad, vino y cubrió la barca, vieron que Jesús dormía. Y posiblemente usted muchas veces y yo, cuando los obstáculos han llegado, cuando las tormentas han venido a nuestra vida, es cuando más oramos y cuando pareciera que Dios no nos escucha, está dormido. ¿Le ha pasado eso? Y dice, no, si ahora que estoy cristiano, ahora que oro, Dios no me responde. No sé qué es lo que pasó. Y nos hemos muchas veces sentido frustrados. Dios no duerme. Dios tiene el control. Y muchas veces Dios está poniendo a prueba que también equipados y fortalecidos estamos en Él para enfrentar los momentos difíciles. Todos saben acá perfectamente de que todo carro, antes de salir al mercado, lo primero que van a hacer para reproducirlo es ponerlo a prueba. ¿Y usted sabe cómo lo ponen a prueba? No es corriéndolo, no es montándose y vamos a ver cómo corre, no. Tampoco es tomándole una foto para ver cómo se ve de bonito con la pintura y el diseño, no. La apariencia, no. ¿Cómo prueban un vehículo? Chocándolo, exponiéndolo al impacto, exponiéndolo a la dificultad. ¿Qué tanto resiste en los momentos difíciles? ¿Qué tanto puede moverse a pesar de que tenga impactos? Dios por eso nos quiere equipados, porque el día de mañana nosotros no sabemos qué vamos a encontrar. Pero sí sabemos que nosotros en Cristo somos más que vencedores y que si nosotros nos equipamos y nos agarramos y crecemos en fe, aunque no entendamos, aunque no veamos, nosotros nos vamos a mover en fe. Tenemos que crecer en fe para poder enfrentar las dificultades adelante y poder ser decididos a ir hacia adelante. Muchos de nosotros tenemos más fe a lo que no debiésemos de tenerle. Muchos de nosotros tenemos más fe a lo que otros pueden darnos, sino a lo que Dios puede darnos. Todos los que estamos aquí llegamos aquí por fe. La pregunta es, ¿venimos por fe en Dios o por fe en el carro que nos trajo y creías que no te iba a dejar en el camino? ¿Se da cuenta que te subes al avión? Yo sé que hay unos que acaban de llegar, ¿verdad? Se subes al avión, fe, pero fe en algo diferente. Aquí se trata de crecer en fe en Dios, en su palabra, en sus promesas, en aquello que Dios nos ha prometido y que Dios no nos va a fallar. Dios no nos va a fallar. Quizá pareciese que no se ve, por eso necesitamos fe. Amén. Así es que decíamos que no puedes controlar las dificultades, pero las dificultades también pueden llegar en cualquier momento. Yo no sé en qué momento, cuál será la siguiente dificultad que usted y yo vamos a enfrentar, pero puede llegar en cualquier momento. Y usted me diga, qué triste ser cristiano, ¿sí? Ir
de dificultad en dificultad. No, es que eso es lo que ya Dios dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea que si usted se preocupa por las dificultades, entonces va a vivir todo el tiempo preocupado. Pero déjeme decirle, muchas veces las dificultades nosotros mismos las provocamos. ¿Okay? Pero ese va a ser el tema para otra vez. Las pruebas vienen, muchas veces las dificultades vienen, muchas veces también repentinamente, cuando tú no te las esperas. Dice que se levantó el mar, se levantó una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. La expresión aquí puede también traducirse que se desató en un instante, cuando menos esperabas. En la Biblia encontramos historias de las tormentas. Vemos a un Pablo que yendo preso y una tormenta se viene. Por cierto, todas las tormentas ya tenían nombre, ¿verdad? Esta ya le habían puesto nombre, la Eucledón. Y vino la tormenta, y si usted lee, va a ver la historia de todo cómo fue la tormenta. Pero algo bien interesante, a pesar de que la nave se tumbó y se rompió, aún sobre las tablas, ellos salieron porque Dios le había prometido que no iban a morir, que la tormenta iba a ser fuerte, que la tormenta iba a destruir aquello que le daba la seguridad humana, pero que Dios los iba a sacar adelante. Y muchos no creían. Muchas veces nosotros nos enfocamos en aquello que nos da la seguridad. Mire, cuando él estaba en el mar, el barco o la barca era su zona de seguridad, y que viniera la tormenta y se la destruyera, ¿dónde se quedaba? Pero Dios le había dicho que le iba a dar la salida y los salva. Yo no sé en qué tú te estás refugiando y por qué te preocupa cuando las tormentas llegan repentinas y te pueden llegar por donde tú no esperas, pero tiene que creerle a Dios. Así que el libro de Santiago capítulo 1 verso 2 dice que estas pruebas llegan repentinamente, pero dice que debemos de tener, miren, sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas. En la omnisciencia de Dios, Dios sabe que muchas de las dificultades son el medio que Dios te lleva para poder darte la siguiente bendición. Si un pequeño obstáculo no lo puedo pasar, los otros mucho menos los voy a pasar. Y los que tenemos acá responsabilidades, ya sea de padres o de otro tipo, vamos a ver que Dios nos pone también para guiar a otros a que aprendan a hacer aquello, porque nosotros tenemos que dejar un legado. Y muchas de las bendiciones a través de las cuales Dios quiere darnos son la provisión para llegar al siguiente nivel. Pero sentir sumo gozo cuando me encuentro en pruebas muchas veces no es fácil para algunos, menos cuando yo pienso en mis propias capacidades. Dice que debemos tener por sumo gozo, no solamente gozo, es sumo gozo, como dice, es un privilegio estar pasando por esta dificultad, porque de aquí voy a salir mejor. Eso es lo que aquí dice Santiago. Es una bendición, un privilegio. Imagínese usted y yo diciendo: gracias, Señor, porque esta dificultad me la has dado para bendecirme, para que yo ponga a prueba qué tan fuertes son mis chocazoles, qué tan fuertes son mis ángulos, qué tan fuerte es mi chasis, qué tan fuerte es mi tanque de oxígeno o de combustible. Los vehículos estos todoterrenos le protegen el tanque de combustible, porque eso es vital para poderse mover. Habemos muchos cristianos que tenemos el chasis fuerte y apariencia y todo, pero no tenemos combustible. Pero queremos ser todoterreno, nos estancamos. Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, y aunque llegue la dificultad, tener que movernos. Mire, aquí los discípulos habían visto a Jesús sanar un leproso,
No había cura. Habían visto el milagro sobre el criado del centurión, el milagro con la suegra de Pedro. Pero cuando vino la dificultad, pensaron en su capacidad y tuvieron miedo. Hermano, nosotros tenemos que saber quiénes somos en el Señor. Y es deseo del Señor que cada uno de nosotros no nos detengamos ante los obstáculos, y menos cuando son cosas para las cuales ya tenemos esa armadura disponible y que tenemos que usarla. Porque es necesario para ti y para mí ser puestos a prueba para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida y para poder cumplir el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos, en la vida de los discípulos, en las diferentes cosas que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo nosotros podemos alcanzar eso si nosotros no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestra vida? Pero somos muchas veces orgullosos y nos cuesta ceder nuestra voluntad a la de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7. Que nuestra fe va a ser probada. Y dice, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza y gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. Yo no sé si estás pasando por un momento difícil, pero si lo estás pasando, espera en Jehová con gozo, sabiendo que adelante hay más bendiciones, que saldremos al otro lado mucho más fuertes, que veremos lo que no hemos visto, porque ahora tenemos lo que no teníamos. Porque entramos al taller de Dios y Dios comenzó a decir: esto está muy débil, necesito fortalecértelo. Esto no lo tienes, necesito formar y dártelo. Esta área debemos de fortalecerla. Esto no lo estás haciendo y debes de hacerlo. Esta dieta que te sugerí, no la estás siguiendo. Y en ese proceso vamos nosotros creciendo. Mire, las dificultades nos traen no solamente a poder crecer en fe, sino que nos aterrizan, porque nos recuerdan nuestra dependencia de Dios. Y yo voy a dar dos principios que quiero que no se le olviden este día. Primero, que nunca somos más débiles y vulnerables que cuando nos atrapa el sentimiento engañoso de que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros creemos que podemos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, es el momento de mayor debilidad que tenemos. Pero ¿cuál entonces sería el momento de mayor fortaleza para nosotros? Es cuando, a pesar del dolor, cuando a pesar de la circunstancia, a pesar de la aflicción, cuando sientes que tus fuerzas se acaban, y entonces nos aparamos en el poder y la gracia de Dios, entonces es que somos fuertes. Mientras luchemos con nuestras propias habilidades, con nuestros propios conocimientos, con nuestra propia fuerza, somos débiles. Y Dios quiere que crezcamos. Dios está obrando.
Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versos del 8 al 9. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pues fuimos abrumados, dice él, testificando de su experiencia, de sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aunque perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucitó a los muertos. Para Dios, mi hermano, no hay nada imposible. Y yo pienso que Pablo muchas veces, al igual que usted y yo, experimentó ese pensamiento de decir: yo soy capaz. Pablo era intelectualmente preparado, tenía conocimiento, tenía recursos, tenía razones para creérsela. Muchos de nosotros quizás nos cuesta ceder nuestra voluntad a la de Dios y luchamos con nuestras propias fuerzas porque creemos que no la podemos. Estoy joven, soy fuerte. Yo creo que tengo un ángulo de choque resistente, que se venga lo que sea. Yo he visto muchos que han pecado por eso. Dicen: no, ya Dios me sacó de allá. Ya todas estas cosas las dejé en la cruz de Cristo. Y se expone y no se aseguró que no había entrado al taller de Dios para que Dios lo fortaleciera. Se enfrentó al obstáculo y no pudo resistir, y por eso muchas veces cae nuevamente, o quizás ahora las consecuencias son mayores. Usted y yo no podemos permitir eso. Nosotros somos más que vencedores, pero en Él, no por nuestras propias fuerzas. No se trata de cuánto sabes, de cuánto puedes, de cuánto tienes. Se trata de Él. Lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos, se debe a Él. Y en el momento que nos olvidamos de eso, sentimos que nos hundimos, porque es el momento de mayor debilidad, cuando me suelto de Dios para poder luchar con lo mío. Y ahí están las consecuencias. Y muchas veces nos confundimos, decimos: ¿por qué? Si yo puedo. Dice Pablo: por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. Esto lo dijo cuando ya él había pasado diferentes dificultades, diferentes tormentas. Y dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuántos podemos decir eso? ¿Cuántos podemos decir eso? Posiblemente por eso muchas veces hemos visto que las puertas se cierran, que no tenemos oxígeno, que no hay forma de pasar al otro lado, porque hemos visto nuestras propias fuerzas y no le hemos dado el lugar a Dios. Déjeme decirle, estas dificultades que quizás tú estás viviendo es una oportunidad que Dios nos está dando para experimentar directamente el poder, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas, y no lo hemos entendido. Esas dificultades que quizás estás viviendo es una oportunidad que Dios está dando, porque muchas veces cuando no tenemos esos obstáculos nos movemos y nos olvidamos, y muchas veces ni siquiera oramos, ni siquiera pensamos en Dios hasta que llegamos el domingo o hasta que nos llaman para hacer algo para la iglesia. Pero cuando llega la dificultad, Dios te dice: aunque viniste por el dolor, mi amor es tan grande que te voy a bendecir.
Mire, cuando los discípulos vieron lo que Jesús había hecho, ellos dijeron, espantados, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Habían visto a Jesús sanar enfermos, habían visto hacer Él muchas cosas, pero fue hasta que tuvieron miedo y pasaron por la crisis que recapacitaron, dijeron, y se les olvidó lo demás. Mi hermano, usted y yo no podemos pasar por ello. No esperemos, no olvidemos todo lo que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha prometido, por todo lo que hemos pasado. Nosotros tenemos que en este día salir de acá con la disposición de decir, voy a reconocer, Señor. Y mire, muchos de nosotros necesitamos reconciliarnos con Dios. Porque no le hemos creído a Dios. Yo muchas veces he venido delante de Dios y le he dicho, Señor, perdóname, porque aunque tú me hablaste, no te tomé en serio. Aunque tú me dirigiste, no obedecí las instrucciones. Y la reconciliación, yo decía un día de estos, no se da si nosotros no reconocemos nuestra falta. Le pedimos perdón a Dios, nos reconciliamos y nos comprometemos a cambiar. Si no lo hacemos, seguimos luchando en nuestras fuerzas. Cada vez que el Señor nos confronta con la palabra, muchas veces buscamos justificarnos. No nos justifiquemos más. Dios sabe de qué área estamos débiles y que Dios quiere fortalecernos, y que estamos luchando muchas veces con nuestro orgullo. Mire, ¿cuántos de nosotros tenemos dificultad para decir, yo tengo dificultades con esto? Esta es una área de debilidad en mi vida. Esto es una área de debilidad en mi carácter. Esta es una área de debilidad en mi parte espiritual. Esto es una área de debilidad en mis relaciones con mi familia. Esto es una área de debilidad como esposo, como padre. Esto es una área de debilidad en las cosas que tú me has pedido, y reconocerlas, decirle, Señor, estoy débil, pero para ti no hay nada imposible. Ayúdame, voy a obedecer lo que tú quieres que yo haga. No podemos enfrentar mañana con las cosas que hicimos hoy. Job es un ejemplo. Y Job, siendo Job, con toda la experiencia que él tenía, en un punto él dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Quizá muchos de nosotros de oídas hemos oído, pero Dios quiere que lo veamos a Él. Fe es la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y nosotros somos muy dirigidos a ver con estos ojos. Las tormentas llegan, no se anuncian. Cuando ya tú ves con tus ojos físicos, ya ves los nubarrones y muchas veces las consecuencias. Todas las tormentas que han pasado, usted sabe, el gobierno no puede controlarlas. Lo único que dice es a la gente, busque refugio, siga instrucciones, déjese dirigir. La tormenta viene. La tormenta viene. Nadie la puede parar. Allí no hay tecnología, allí no hay conocimiento, allí no hay dinero que cuente. La tormenta viene. Busque refugio, siga instrucciones. Busquemos refugio, sigamos instrucciones.
Las dificultades van a llegar, los obstáculos van a llegar, pero nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor y tenemos que escuchar instrucciones. Muchas personas murieron en medio de las tormentas, no porque no se les dieron instrucciones, no porque no había refugio, sino porque no quisieron seguir las instrucciones por diferentes razones. Muchos se refugiaron quizás en lo que creyeron que era suficiente para poder soportar la dificultad. Muchos quizás se aferraron aún a un perrito porque no lo querían dejar y por eso murieron. Muchos dijeron: me voy a subir al techo de la casa y yo creo que ahí estoy seguro, pero la casa se cayó y ellos murieron. Muchos se refugiaron quizás en que no iba a pasar nada, en que ellos tenían capacidad. Unos dijeron: yo puedo nadar, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y por eso murieron. No siguieron las instrucciones. Mire, no tenemos que probar que el diablo vino para matar y destruir, que tiene planes de destrucción para cada uno. No podemos ignorar que estamos expuestos a las dificultades, pero sí tenemos que creerle a Dios que en Él somos más que victoriosos y que Dios nos da las instrucciones. No podemos buscar excusas para decir: es que no sabía, no supe qué hacer. A tiempo Dios nos habla. A tiempo Dios nos habla. Aleluya. Yo sé que aquí hay personas que no conocen de Dios y que Dios los trajo acá pasando quizás una tormenta, una dificultad. Y Dios te trajo aquí para decirte que no estás sola, que no estás solo. Que Dios ya hizo provisión para tus necesidades, para tus dificultades. Que todo lo que Él te pide es que lo recibas en su corazón, en tu corazón. Que lo hagas el Señor de tu vida y que Él toma control de tu vida y de tus dificultades. Yo voy a pedir al pueblo que se ponga de pie. No quiero a nadie distraído. Quiero que usted, que ya conoce de Dios y que esta palabra ha hablado, que Dios le ha hablado a través de esta palabra, no mire afuera, deje que baje su corazón. Dios habló a mi vida. Dice que los discípulos, en el verso 25 del capítulo 8, le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. En el Evangelio de Lucas, verso 24, lo amplía y dice que llegaron a Jesús, lo despertaron diciéndole: Maestro, maestro, perecemos. Y Él reprendió los vientos. Pero algo bien interesante. Lo primero que les dijo es: no temáis. Y luego les dijo: tened fe. Y no era tener fe en su capacidad, era tener fe en Dios. Yo te digo en este día, a ti que no conoces de Dios, tú llegaste acá posiblemente clamando al Señor y diciéndoles: voy a ir a la iglesia, pero yo sé que Dios me va a hablar, diciéndole: Señor, ayúdame, sálvame, protégeme. Y el Señor te dice hoy: no temáis, tened fe. Si tú estás acá y Dios te habló, los que no conocen de Dios o están apartados, yo quiero que repitas conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo escuché tu palabra, me apropio de ella y ahora voluntariamente te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Amén.
Si tú eres alguien que no conocía de Dios y quisiste esta oración, yo te quiero decir, queremos orar por ti. Levanta tu mano. ¿Dónde estás tú que no conocías de Dios? O tú que te estás reconciliando con el Señor. Queremos orar por ti. Yo sé que hay personas que necesitan venir al refugio seguro, porque has estado fuera. Mientras tú estés fuera del refugio, hay consecuencias, hay dificultades. Pero tú vienes al refugio. El refugio que Dios te da para que entres y estés protegido por ese Dios que a muchos de nosotros no solamente nos rescató, nos perdonó, sino que nos ha dado ese refugio. Y que ahora, a pesar de las dificultades, podemos decir: yo sé que mi Redentor vive. No importa las circunstancias, no importa las dificultades, en Él yo estoy seguro. ¿Dónde estás tú que no conoces del Señor?